Hola, mi nombre es Rachel León, mi cédula de identidad 30 556 896. A mí me tocó la unidad 4, la cual trata sobre los fenómenos de superficie en los alimentos. El primer punto trata sobre fenómenos de superficies en los alimentos. Se denominan fenómenos superficiales a los fenómenos físicos en los cuales se intervienen fundamentalmente las moléculas que se encuentran en la superficie de separación entre dos medios miscibles. En particular, estos medios se presentan en la práctica como líquido puro o vapor. El segundo punto trata sobre la absorción y desorción de vapor de agua. La absorción es una operación unitaria de transferencia de materia que consiste en poner en contacto un gas con un líquido para que éste se disuelva con determinados componentes del gas, dejándolo libre de los mismos. La desorción es una operación unitaria en la cual se pone en contacto una corriente líquida con una corriente gaseosa, con el fin de realizar la transferencia de los componentes de la corriente líquida a la corriente gaseosa. Entre los procesos industriales en los que se aplica la desorción está el despojamiento de fracciones de petróleo por medio de vapor recalentado que no se condensa en el despojador. Existen tres tipos de procesos para realizar esta operación, que son: 1. Hacer pasar un gas inerte o vapor de agua por el líquido. 2. Suministrar calor al absorbente líquido. Y 3. Disminuir la presión sobre el líquido. Entre los requisitos que debe cumplir el agente de despojamiento están el de ser fácil de separar del gas y que no se produzcan reacciones con peligros de envenenamiento. Los agentes despojadores más corrientes son el aire, el vapor de agua y el nitrógeno. Vamos con el punto 3, que trata de isotermas. La absorción de gases y solutos generalmente se describe a través de isotermas, es decir, la cantidad de adsorbato en el absorbente, en función de su presión, si es gas, o concentración para solutos, en fase líquida, a temperatura constante. La cantidad absorbida casi siempre está normalizada por la masa del absorbente para permitir la comparación de diferentes materiales. Hasta la fecha se han desarrollado 15 modelos de isotermas diferentes. Vamos con el punto 4, que es la actividad acuosa. La actividad acuosa es la presión parcial de vapor de agua en una sustancia dividido por el estado estándar parcial, presión de vapor de agua. En el campo de la ciencia de los alimentos, el estado estándar suele definirse como la presión de vapor parcial del agua pura a la misma temperatura. Usando esta definición en particular, el agua destilada pura tiene una actividad de agua de exactamente 1. A medida que aumenta la temperatura, típicamente aumenta la actividad acuosa, excepto en algunos productos con sal cristalina o azúcar. Vamos con el punto número 5. Trata sobre implicaciones sobre la estabilidad de los alimentos. Los estudios de estabilidad de los alimentos procesados se realizan para determinar su tiempo de vida útil. Las condiciones, como puede ser humedad, temperatura, de estas a las cuales se debe realizar estos estudios, estarán establecidas por el fabricante o por la naturaleza del producto. Y los parámetros que se medirán para determinar la calidad del producto. Estos estarán establecidos por la normativa nacional vigente, aplicable al producto. En el caso de no haber normativa nacional, se podrá regir a normas internacionales para el tipo de producto
y de no existir normativas internacionales, estos parámetros estarán determinados por el fabricante del producto. Vamos con el punto número 6, el cual trata sobre la tensión superficial e interfacial. Vamos con la tensión superficial. Esta puede observarse como un mecanismo curvado en un tubo pequeño con el líquido. Esta barrera de energía impide que un líquido, como el agua, se mezcle espontáneamente con el aire, formando una espuma. Para hacer una espuma, tal como se utiliza para el fluido de perforación, la tensión superficial del líquido debe reducirse, adicionando un tercer componente, puede ser un espumante, que se acumula en la interfaz. La preparación de la espuma suele requerir energía mecánica para romper el líquido, suelto en películas delgadas alrededor de cada burbuja de gas. La tensión interfacial. Una propiedad de interfaz entre dos fases invisibles. Cuando ambas fases son líquidas se denomina tensión interfacial. Cuando una de las fases es el aire se denomina tensión superficial. La tensión interfacial es la energía de Gibbs por unidad de área de interfaz a temperatura y presión fija. La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de una interfaz tiene interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del fluido estándar. Las moléculas surfactantes se ubican preferentemente en la interfaz, por lo tanto disminuye la tensión interfacial. Vamos con el punto número 7, métodos para medir la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza de la superficie de los líquidos que permite que se formen gotas. Esta propiedad llama en ocasiones tensión interfacial. Varía dependiendo del líquido o de la superficie con la que interactúa. Debido a que la tensión superficial se puede manifestar de diferentes maneras, hay también diversas formas de medirla. Cuando se busca medir la tensión superficial de una gota, generalmente se usa técnica que se conoce como prueba de la gota colgante. Este método permite la tensión superficial usando un instrumento llamado goniómetro, el cual toma una imagen de alta resolución de una gota colgante de la parte inferior de una jeringa junto antes de que caiga. El goniómetro analiza la forma y el ángulo de contacto de la gota y a partir de esta información puede medir la tensión superficial de la gota. Con el punto número 8, variación de la tensión superficial por la adición de soluto. Ya hemos racionalizado la tensión superficial como un efecto de las interacciones entre las moléculas de un líquido. Los líquidos poseen las interacciones más fuertes, presentan las tensiones más altas y viceversa. Cuando consideramos el efecto de un soluto sobre la tensión superficial, atendemos primeramente al efecto de dicho soluto sobre las interacciones entre las moléculas. En el caso de las sales iónicas en agua, estas tienden a solvatarse fuertemente, lo cual es equivalente a aumentar el grado de asociación del agua. Esto resulta en un ligero aumento en la tensión superficial. Si el solvente no solvata fuertemente un soluto, se producirá una disminución de las interacciones intermoleculares del líquido, lo cual producirá un descenso en la tensión superficial. Algunas sustancias en bajas concentraciones disminuyen bruscamente la tensión superficial y a partir de una concentración crítica mantienen un valor casi constante de alta gama. A dichas sustancias se les llama tensioactivos o surfantes. Entre los surfactantes
más conocidos están los jabones y los detergentes. Vamos con el punto número 9. Isoterma de absorción de Gibbs. La isoterma de absorción de Gibbs para sistemas multicomponentes es una ecuación que se utiliza para relacionar los cambios en la concentración de un componente en contacto con una superficie con cambios en la tensión superficial, lo que da como resultado un cambio correspondiente en la energía superficial. Para un sistema binario, la ecuación de absorción de Gibbs en términos de exceso de superficie es diferentes influencias en la interfaz pudiendo causar cambios en la composición de la capa cercana a la superficie. También está, las sustancias pueden acumularse cerca de la superficie o a la inversa, trasladarse a la mesa. El movimiento de las moléculas caracteriza los fenómenos de absorción. La absorción influye en los cambios en la tensión superficial y la estabilidad coloidal. Las capas de absorción en la superficie de un medio de dispersión líquido pueden afectar las interacciones de las partículas dispersas en el medio y en consecuencia estas capas pueden jugar un papel crucial en la estabilidad coloidal. La absorción de moléculas de fase líquida en una interfaz ocurre cuando esta fase líquida está en contacto con otras fases invisibles que pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Vamos con el punto número 10, que es exceso superficial. Exceso superficial. Esta es concentración de exceso superficial definida como la cantidad de exceso de superficie por unidad de área, donde A es para el área superficial y no es la cantidad de componentes absorbida en GDS. Con el punto número 11 y el último, agentes tensoactivos. Los agentes tensoactivos son especies en las que existe una cadena hidrocarbonada y una parte polar. En soluciones diluidas se quedan en la superficie con la parte hidrocarbonada de las cadenas hidrofóbicas. Orientada hacia la interfase aceite-aire, mientras que la parte polar hidrofílica orientada hacia la fase acuosa. A medida que se incrementa la concentración de forma una monotipada en la superficie, sin embargo, se llega a una concentración tal que las moléculas de la superficie pasan al seno de la solución formando conglomerados llamados micelas. Gracias.